Bienvenidos a este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional. Muchísimas gracias por siempre estar allí con nosotros, pendientes de todo lo que tenemos para ustedes. Y hoy me acompaña nada más y nada menos que el pastor Juan Carlos Tochón. Bienvenido, pastor Juan Carlos. Gracias, apóstol. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar, pastor, para toda la gente, para todo el público, vamos a hablar acerca de la fe. Voy a comenzar conceptualizando de manera sencilla lo que es la fe. Definitivamente la Biblia habla acerca de la fe como aquella certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Correcto. El concepto que todo el mundo conoce. Pero si nosotros hablamos del tema de creer, mucha gente cree. Mucha gente está al pendiente de decir, yo creo en Dios. Tú le preguntas a cualquier persona, ¿tú crees en Dios? Yo creo en Dios. Le dices no sé, la persona más pequeña, tú le dices, ¿tú crees en Dios? Hasta un niño, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Cualquier persona cree en Dios. Ese es el tema, ese es el punto. Y es la parte que quizás vamos a discutir en este momento, pero la fe es multiforme. Es correcto. La fe no es solamente algo de decir yo creo, sino que ella tiene, al menos hoy vamos a mencionar, 3 manifestaciones con ejemplos. Correcto. Así que te doy la palabra, pastor. Vamos a ir desenmarañando un poquito el tema de la fe. Perfecto. Muy bien. Si hablamos de la fe, sin duda, como mencionaba usted al inicio, la fe pues es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, ya todos hemos escuchado esa referencia y sin duda la fe tiene muchísimas formas y en este caso nosotros vamos a hablar de 3 aspectos de lo que es la fe y esas 3 multiformes que tienen que ver con el conocimiento, con el hacer algo y por supuesto el no hacer nada. El no hacer nada, el quedarnos quieto. Hay momentos que hay que quedarse quieto, ¿verdad que sí? Vamos a hablar de la primera parte entonces de la fe. Escuche bien, preste atención, es para usted. La parte del conocimiento. Hay una parte de la fe que tiene que ver directamente con el conocimiento. Es decir, no puedo ser encendido en la fe, no puedo ser lleno de la fe, no puedo creer en algo que no conozco. De manera que la primera manifestación de la fe como semilla es el conocimiento. Cuando a mí se me dice algo, en ese momento yo desarrollo fe por ese algo. Por ejemplo, me dicen, el universo fue creado por Dios. Yo inmediatamente digo, si decido creerlo o no. Yo despierto a fe o no. Me dicen, la salvación está en Cristo Jesús. En ese momento yo decido si lo creo o no lo creo. Ahí hay una manifestación. Usted no está haciendo nada. Pero esa manifestación de la fe viene por conocimiento, es decir, palabras más, palabras menos, el conocimiento despierta fe. Sí, sin duda alguna, por supuesto que sí. Tenemos casos, por ejemplo, ¿quién era Abraham? Nadie. Cuando Dios le habla y le dice, vete, porque te voy a llevar a una tierra que tú no conoces, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te la voy a entregar. Entonces, en ese momento, por el conocimiento de lo que oyó, Abraham se fue en la esperanza de algo que no veía. Sí. ¿Sí me explico? Sí, señor. Hoy por hoy, cuando tú le hablas a las personas y le dices, quiero hablarte de Jesucristo como tu Salvador, presta atención. En ese momento, usted decide si usted acepta a Jesús en su fe o si usted rechaza a Jesús en su fe. ¿Qué opina? Hablando de la fe y del conocimiento, muchos han escuchado esta frase, el conocimiento es poder, ¿sí? Cuando usted sabe algo, cuando usted conoce algo, usted tiene poder. La fe en sí misma es como ese combustible que nos hace a nosotros movernos, que nos da a nosotros esa fuerza o ese empuje para hacer algo. Cuando tenemos el conocimiento de un Dios tan grande, tan poderoso, y que ese Dios tan majestuoso está con nosotros, nos va a impulsar y nos va a llevar a hacer cosas sin duda sobrenaturales. Por aquel conocimiento, como lo hizo con Abraham, sal de tu casa y de tu parentela y te voy a llevar a una tierra. Abraham sabía que donde iba a ir, por ese Dios, iba a ser bendecido. Es ese conocimiento el que le dio a Abraham el poder de hacer lo que hasta hoy nosotros sabemos que hizo. Mira lo que dice el escritor del libro de Hebreos. Dice así, por la fe sabemos que el universo fue constituido por Dios. Es correcto. Mira qué pasa por la mente de un científico y de gente como nosotros que nos gusta analizar todo. Sí. ¿Qué pasa allí por nuestra mente? Caramba, ¿cómo es que Dios creó todo? ¿Cómo? ¿En qué punto? Entonces ya allí hay un conflicto entre el cómo y el aceptar. Pero hay gente que piensa que por aceptar lo que estoy oyendo, estoy rechazando el cómo.
Exacto. Y resulta que no. El cómo siempre va a estar. Es decir, fe por el Big Bang, cómo fue, cómo Dios lo hizo, un polvo galáctico, ¿desde cuándo? ¿Cuántos millones de años? No lo sabemos. A No mí, lo sabemos. el tema del cómo, me gustaría investigarlo, pero el cómo no le quita quién lo hizo. No. Y ahí está el problema del científico, que el científico se niega a aceptar que el universo definitivamente fue constituido por una mente inteligente, y en este caso, nosotros aceptamos que es Dios. Vamos a la segunda manifestación de la fe. Hablamos de la fe en quedarse quieto, esperar. Cuando hay momentos en que Dios nos dice a nosotros, hey, quédate quieto, espera un momento. Para ello, sin duda, se necesita fe. Porque muchas veces nosotros como personas, y por supuesto nuestra lógica nos dice que tenemos algo que hacer o que tenemos que movernos en algo cuando no es el momento. Y sobre todo cuando Dios nos está diciendo, espera un momento, estate quieto, estate tranquilo, estate quieto y ve que yo soy Dios. Para uno obedecer a esa palabra y quedarse quieto, sobre todo para las personas que les cuesta mucho, definitivamente se necesita una manifestación de fe. Y yo diría que una muy poderosa manifestación de fe. Y esto es tremendo, porque traigamos esto al caso Venezuela. Sí. Aquí hubo un éxodo de personas impresionante. Brutal. Y no estamos tocando temas políticos. Sí. Pero aquí sucedió algo en Venezuela en cierto momento donde la gente cruzaba la frontera, y yo estuve enterado de hombres de Dios, personas, empresarios, padres de familia, que se fueron movidos quizás por la desesperación, y los entiendo, no los juzgo. Sí, eso. Pero en entendí. muchas personas faltó esa manifestación de la fe. No era el momento. Esa manifestación para quedarse quieto. Hay veces que nos desesperamos en el matrimonio. Señora, usted que me está viendo, de repente usted quiere ya salir corriendo de ese matrimonio y dice, ya esto no tiene solución. Y de repente lo que hay es que quedarse quieto. A lo mejor ese hijo no quiere cambiar. Ese hijo simplemente no quiere cambiar. Pero Dios quiere que aprendas a soltarlo en la fe. Que aprendas a estar tranquila en la fe y aprender que Dios tiene el control de todas las cosas. Y esto es tremendo, porque a veces toca dejar que Dios cambie a tu marido. A veces toca separarte y dejar de hablar para que Dios cambie a tu hija, a tu hijo. A veces toca echarse un poquito para atrás para que Dios cambie esa situación. Hay veces que la mejor manifestación de la fe es la quietud en la paz de Dios. Vamos a un corte comercial y al regreso, pastor, venimos con más de este programa. Está buenísimo, está buenísimo. brutal. Estamos de vuelta en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional, y hoy estamos hablando acerca de la fe multiforme. Y habíamos dicho en el segmento anterior esta manifestación de la fe de quedarse quieto. No se confunda esto con la paciencia. La paciencia es activa. Ya esto sí. lo podemos desarrollar en otro programa, pero esto de quedarse quieto, a mí me ha tocado. ¿A usted le ha tocado quedarse quieto sin hacer nada? Quieto como en la foto, sí, sin moverse. ¿Qué experiencia? ¿Qué ha vivido en ese momento que ha tenido que quedarse? ¿O qué tan difícil ha sido? Han sido muchas veces, por ejemplo, personas que las he querido enseñar, he querido corregirle algo y la gente no cambia. Entonces yo quiero por la fuerza, quizás lo intento por la fuerza, y de repente, de pronto el Espíritu Santo me ministra, no hagas más nada, Wow. Déjalo quieto, quédate quieto, no intervengas más. Te puede pasar con tu esposa, te puede pasar con tus hijos. Sí. A veces lo que nosotros no le podemos hacer entender a la gente, Dios se lo puede hacer entender. Entonces, sin duda. cuando te quedas quieto es porque dejas que Dios actúe. Yo recuerdo un día, estaba leyendo la Biblia y había un rey que había sitiado una ciudad de los israelitas. Y eso fue antes de la caída de Samaria. Y el rey, ya había caído Samaria. Okay. Y era una de las ciudades de Judá. Y el rey se desesperó y Dios le dijo, quédate tranquilo. Cuando ese rey se levantó al siguiente día, todo el ejército que estaba acampado alrededor de su ciudad había huido. Muchos habían muerto. Ya. ¿Qué hizo el rey? Nada. Literalmente nada. Y esa fe
yo diría que esa manifestación de fe es bien difícil desarrollar, pero cuando la logras alcanzar, permites que Dios obre de una manera tal que es impresionante lo que se puede alcanzar con ella. Es maravilloso. Esta manifestación de fe es una enorme herramienta para todos los hijos de Dios. Va a llegar un momento que te toque quedarte quieto, y es porque Dios en ese momento va a comenzar a obrar a tu favor. Y es tremendo porque vemos el caso, por ejemplo, de una mujer que quiere que su marido cambie ya, que tiene años quizás formándole problemas. Sí. Y Dios de pronto le dice, quédate quieta, yo lo voy a cambiar. Déjalo. El caso de ese, yo lo decía en el segmento anterior, el caso de ese hijo que no quiere cambiar, pastor, no quiere cambiar. Y la madre o el padre está desesperado, le han pegado, lo castigaron, y hasta optan por correrlo de la casa, te vas. Sí. Y a veces hay historias hay de que, eso. sí señor, y a veces hay que, mira, quedarse un poco tranquilo. Entonces, esta manifestación de la fe, de quedarse quieto, no es adoptar una posición pasiva. Yo no quiero que esto se confunda, porque nuevamente le digo, hay una fe que la fe es despertada por el conocimiento, que es lo que decía al principio. Luego tenemos esta manifestación de la fe, una de las primeras, que es aprender a quedarse quieto, aprender a confiar en Dios. El asiento de quedarse quieto está en la confianza en Dios. Cuando yo digo lo que yo no puedo resolver, definitivamente lo va a resolver Dios. Es así. Hasta allá no llego yo, Dios va a meter su mano. Y ahí Es así. empieza mi fe a tener ya el sustento. Ahora vamos a hablar acerca de la manifestación de la fe, a lo que nosotros llamamos la fe en acción o activa. Correcto. Esta es una fe que nos lleva a nosotros, nos obliga a nosotros a tomar acción, a atrevernos. Es esa fe que es sumamente poderosa también, y es esa fe que hace que nosotros nos movamos. Es esa fe que nos llama a que haz algo, atrévete. Ten tú la valentía de tomar un paso. Eso, por ejemplo, que le pasó a Naamán. Cuando a Naamán le dijeron, mira Naamán, tienes que meterte en el río. Y eso chocó, ¿sí? Se tocó su ego. Y le decía a Naamán, y él decía, oye, donde yo vengo, hay ríos espectaculares y me van a decir que me meta acá. En ese río turbio. En ese, definitivamente, va a haber momentos en los que vas a ser desafiado. Vas a tener que tomar acciones que tal vez van a, por supuesto, desafiar tu lógica y te va a golpear. Pero solo dice la palabra que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Porque es que la fe, aun cuando es quieta, ella es activa. La fe nunca va a ser pasiva. La fe no es de gente pasiva. La fe es de gente activa, de gente que se atreve. Yo quiero, por ejemplo, poner el caso de Moisés. Sale de allá, de Egipto. Se encierra en el Mar Rojo. Se consigue de frente al mar y de repente uno de los que estaba allí con Moisés le dice a Moisés, allá atrás viene Faraón. Sí. ¿Qué hacemos? Estamos muertos. Sí, No tenemos armas. Estamos acorralados. Veníamos de ser esclavos, estamos delgados, quizás no estamos lo suficientemente fuertes. Nosotros no podemos ir a una guerra contra Faraón, estamos perdidos. No. Moisés, novato en su fe, porque a pesar de que ya había visto manifestaciones sobrenaturales de la fe, como sin duda, las plagas y todo lo que pasó en Egipto, Moisés ya ahí queda desarticulado, desarmado, y le dice a Jehová, ¿qué hago? Jehová le hace una pregunta. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Entonces Moisés mira su mano y dice, bueno, yo tengo una vara. Y Dios le dice, extiende la vara al mar. La pregunta es, ¿Dios podía haber abierto el mar sin la vara de Moisés? Sí, sin duda. Claro que sí. Es más, Dios pudo haber abierto el mar sin que Moisés orara. Pero el punto es que Dios te va a retar. Dios va a desafiar tus parámetros. Dios va a desafiar tus conocimientos. Dios va a desafiar tus creencias. Dios, señor, señora que me está viendo, va a desafiar su dureza de corazón. Dios va a desafiar la formación que le dieron en su familia, en la institución donde usted fue formado. Dios va a desafiar inclusive sus emociones más íntimas y que no comparte con nadie. Entonces es allí donde usted de pronto va a tener una situación al frente y Dios va a desafiarte a ver qué vas a hacer. Porque nuevamente repito para todos ustedes, la fe no es
pasiva. La fe es un elemento completamente activo y es de gente que sabe en qué momento moverse. Ojo con esto. La fe es tan multiforme que no en cualquier momento te puedes mover. No. Pedro no se podía bajar de la barca sin que antes no pudiera ver a Jesús caminando. Cuando Pedro ve a Jesús caminando en la barca, en ese momento le dice, si eres tú, di que yo baje y que camine sobre el mar. Y Jesús le dijo, ven. Ven. Antes no podía haber caminado. No, porque la fe, para manifestarse, tiene su tiempo, ¿sí? La pregunta en este momento también a todos los que nos escuchan, nos ven, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes tú en tu vida, en tu corazón? ¿Tienes a Cristo? ¿Tienes al dador de la vida? Pues entonces el que te ha dado la vida te está diciendo, usa lo que tienes, tienes que moverte. Y te va a desafiar, porque la fe, una de las cosas que desafía muy fuertemente, es nuestro carácter. Ahí se define y se evalúa el carácter de cada persona, de cada ser humano, en los momentos en los que nuestra fe es probada. Definitivamente, señores, la fe es probada por una sola razón. Si nosotros revisamos la palabra probar, es un símil de lo que es evaluar. Si te están evaluando es porque te van a promover. Cuando Dios desafía tu fe, es porque está a punto de promoverte a un nivel más alto, Wow. de bendición sobrenatural. En el siguiente segmento vamos a finalizar hablando acerca de la manifestación de la fe activa en su grado multiforme. Así que presta atención, no se vaya. Y continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional. Estamos hablando acerca de la fe, la multiforme capacidad de ella manifestarse. Estamos hablando de la acción y esta es la parte más extensa y aquí vamos a dedicar más tiempo para que usted pueda entender cómo nosotros hemos entendido la profundidad de la fe. La fe es como una semilla pequeña, pero que ella va creciendo, luego es una plántula, luego es un arbusto y al final su fe puede ser un árbol, donde mucha gente puede ser despertada a fe. Hay gente que dice, para tener fe hay que ser cristiano. No necesariamente. No. El principio de toda fe es Cristo y la perfección de la fe es Cristo, pero cualquier persona puede tener fe, es más. Hay gente que tiene fe en cosas que no funcionan. Sí, hay mucha gente que cree y muchas veces usan incluso la frase, dicen, yo tengo fe en esto, yo tengo fe en aquello. No, que si tienes un orzuelo, Sí. que si tienes una protuberancia, un furúnculo, que si pongo un cuchillo cruzado al sereno, que no sé qué cosa y tal, te va a funcionar. Porque la gente desarrolla fe con cosas que son ¿cómo no? a veces hasta absurdas. Sí, por supuesto. Pero uno lo respeta. Claro. Pero hablando de la fe, hay muchos casos. Por ejemplo, cuando usted quiere recibir, escuche con atención, multiplicación, tanto financiera como de sus alimentos o de lo que sea que usted quiera multiplicar, hay manifestaciones de la fe para eso. Primero que nada, lo que le pasó a la viuda de Sarepta. ¿Qué tuvo que hacer ella? Escuche, hay gente que dice, gente que dice así, Dios envió al profeta Eliseo para que la viuda Fuese bendecida. para que la viuda lo ayudara a él. Ok. Y está equivocado. Porque Dios podía, al profeta Elías, Dios lo podía alimentar con cuervos, de la con manera perros, que él quisiera. con lo que sea. Dios es Dios. Sí, él pudo hacer Realmente como que- Dios envía al profeta a donde está la viuda para bendecir es a la viuda. a la viuda. Cuando él llega allá, se activa el primer principio de la fe. La priorización. El acto de priorizar. Mire esto. Él le dice a la mujer, prepárame una torta. Y la mujer le dice, lo que me queda es para mí, para mi hijo, para comerlo y echarlos a morir. Luego morir. Y el profeta le dice, házmela a mí primero. En lo que la mujer, por fe, se manifestó en hacerle al profeta primero, automáticamente recibió la multiplicación.
Sí, esto es un principio que nosotros tenemos que entender. Para que esta multiplicación, en el caso de la viuda, por el profeta, se diese, ella tuvo que tomar un acto de fe, y un acto de fe que honestamente yo diría que eso fue una prueba de fuego. Estamos hablando de que una persona tenía el último bocado de pan, el último bocado de comida que le quedaba, y literalmente ella dice, vamos a comer esto. Y nos morimos. Y nos morimos. Y llega un hombre de Dios y le dice, dámelo a mí. Esto es un desafío para cualquier ser humano. Pero fíjese lo que sucede. Se establece un principio en el que mismo Señor luego nos dice en Mateo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Es decir, busca a Dios primero. Ofrécele a Dios lo que tienes. Honra a Dios. Prioriza a Dios. Y todo lo demás viene. Y esto en cualquier caso que usted lo haga, yo le aseguro que Dios nunca lo va a defraudar. Siguiente principio de multiplicación. Señora, señor, usted que me está viendo, escuche con atención. Cuando tú quieres que Dios te haga un milagro de multiplicación, usted no puede maldecir. Usted no puede tener una boca que murmura o que maldice. Usted debe tener una boca que bendice y que da gracias. Observemos el milagro de Jesús para multiplicar los panes y los peces. Jesús agarra y en vez de ponerse Padre eterno de las alturas, insondable, inconmensurable, dice, y dio gracias. Y lo partió. Cuando usted quiera multiplicar, usted debe aprender a priorizar y dar gracias. Observemos, por ejemplo, los milagros. Jesús podía haberle sanado los ojos automáticamente al ciego. Sí. Pero eso le pone tierra, lo escupe, hace lodo, Barro, sí. se lo pone en los ojos y le dice, ve y lávate. Él le podía haber hecho el milagro de una vez, Sí, pero lo por manda a supuesto. lavar. Por supuesto que sí. ¿Por qué lo manda a lavar? Jesús lo que está buscando es que nosotros demos un paso De fe. Porque, como lo acaba de decir ahorita el apóstol, Jesús podía sanarlo sin echarle lodo. Sin duda, Sí. Él era Dios. No hay duda de eso, Él podía sanarlo. Pero Jesús entiende y sabe que es necesario que los hijos de Dios, nosotros, demos un paso de fe. Observemos este caso. El hombre que estaba postrado en una camilla. Jesús le dice, levántate, no lo levanta. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho Dale tú. y anda. Ahí está la manifestación de la fe. Hay gente que piensa, Dios va a hacer todo. No. Es que tú tienes que entender que Dios lo va a hacer. Pero Él se va a mover contigo en la manifestación de tu fe. A mí me ha tocado operar en milagros, a ti te ha tocado operar en milagros. Sí. Y yo soy de los que cuando voy a operar en milagros, agarro a la persona, le estiro la pierna, le toco el lugar donde está, le digo agáchate, flexiónate, haz esto, muévete aquí, ponte la mano. Y definitivamente cuando activo, Pastor Juan Carlos, la fe, porque yo lo que busco en la persona, y lo aprendí del Señor Jesucristo, es yo no lo hago por mí. Yo lo hago para que la persona active su fe, para que él mismo se toque y vea que el tumor está desapareciendo, para que él mismo se ponga su mano y sienta que su problema en la cervical está desapareciendo, para que él mismo sienta en su cuerpo, para que cuando mueva su pierna, no sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, para un vientre estéril hay que tener fe, hay que moverse en un tipo de fe. Y hay que tomar ciertas decisiones, ciertas acciones. Para dar una ofrenda y ser bendecido, También. hay que moverse en una fe sobrenatural. Abel presentaba mejores ofrendas que la de Caín. Sí, y la Biblia no arroja que fue que Dios se lo exigió. No. Sencillamente, Él tomó la decisión, un acto de fe. En el acto de Él fe quiso hacerlo. hizo que la ofrenda de él fuese espectacular, al punto que Dios la valoró. Pero también eso despertó la envidia de su hermano. Harina de otro costal. Sí, señor. Para poder agradar a Dios, yo debo moverme en fe. Sí, Yo no puedo ser una persona de la que se acerca a Dios sin fe. sin fe, pensando que Dios no me oye, pensando que soy una basura, pensando que no me va a recibir, que los cielos son de bronce. Pastor, le dejo las palabras de cierre en cuanto a la fe y a este tema de agradar a Dios. Sí, la misma palabra, recuerde esto, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú quieres que Dios se mueva a tu favor.
realmente tú quisieras experimentar un milagro, algo sobrenatural, bien sea de multiplicación, de sanidad, de lo que sea, pues escucha algo. Tienes que dar un paso de fe. Y esto va a requerir que tu carácter, que tu confianza sea aprobada. Y si es aprobada, ten por seguro que Dios no te va a dejar mal. Solamente te pido que confíes en Él y vas a ver su gloria sobrenatural. Así que, sin más que decirte, recuerda, sin fe es imposible que agrades a Dios. A Dios le gusta la gente que no solamente se deja desafiar, sino que vence el desafío. Y Dios te va a desafiar para que puedas creer. Hemos llegado al final de este programa. Nos despedimos de todos ustedes agradecidísimos. Quien les habla acá, su apóstol Carlos Villegas, y conmigo el pastor Juan Carlos Tochón. Muchísimas gracias, pastor. Bendiciones a todos. Nos vemos.